Hola, mi nombre es Miguel, alumno de la Universidad de San Sebastián. Me encuentro en mi último año de Pedagogía en Historia y voy a realizar mi práctica profesional con ustedes. Eso significa que yo voy a trabajar ciertos contenidos y voy a reforzarle ciertas materias para facilitar su proceso de aprendizaje y también resolver ciertas dudas o confusiones que puedan tener. Para dicho fin, dejaré al final de esta cápsula mi correo institucional para que puedan escribirme y para poder resolver vuestras dudas. El tema de hoy será el origen de la civilización europea occidental. Para ello veremos primero los elementos fundacionales. El primer elemento fundacional es la fragmentación de la unidad imperial. Por una parte queda el imperio romano de Oriente o Bizancio, que mantendrá las instituciones romanas prácticamente inalteradas durante buena parte de la Edad Media. Por otra, el imperio romano de Occidente cae y los bárbaros comienzan a romper los limes, saquear ciudades, y la institucionalidad se rompe prácticamente por completo. El segundo elemento es la presencia de estos pueblos germanos o bárbaros, que ya habían tenido contacto con los romanos previamente. Luego de la caída de Roma, estos pueblos van a tener relaciones entre sí y relaciones con los pobladores romanos. En este punto entramos en el tercer elemento del origen de la civilización europea, que son las herencias culturales. El primer elemento de esta herencia cultural es la herencia clásica o greco-romana. Quizás el elemento de mayor influencia del mundo clásico romano en la cultura de la Alta Edad Media es el latín, lengua que va a influenciar a los principales reinos, salvo algunas excepciones germanas en el norte y el mundo anglosajón. Sin ir más lejos, el reino franco y posteriormente el imperio carolingio va a ocupar la lengua latín vulgar como su lengua principal. El segundo punto dentro de esta herencia greco-romana también está un poco relacionada al mismo uso del latín, o el uso también de la moneda llamada protodenario, inspirada en el denario romano. Hablamos de una nostalgia al imperio romano, una nostalgia política y cultural. Prácticamente todo reino germano de la Alta Edad Media va a aspirar a llegar a la grandeza de Roma. De hecho, el punto más alto del imperio franco, el imperio carolingio, cuando Carlomagno llega a su cúspide de poder, va a ser coronado emperador de los romanos, haciendo añoranza de un pasado común. Quizás el último elemento también está relacionado a la añoranza de la grandeza de Roma, pero ya no la grandeza ni política ni cultural, sino la grandeza jurídica. Y hablamos del derecho romano, un derecho que en la antigüedad fue muy avanzado para su tiempo y que en la Edad Media también fue muy valorado. Fue base del derecho canónico, por supuesto, y aunque confluyó y convivió con otros derechos, como el código visigodo, el derecho burgundio, el brevario de Alarico, todos fueron influidos por el derecho romano, casi en su totalidad, salvo en aspectos muy pequeños. Por ejemplo, por citar algunos, el derecho germano va a tener una preponderancia de la lógica privada, que va a también derivar en la herencia de reino y también en la apreciación de las pruebas en materia penal. La obra de condensación del derecho romano es el Corpus Juris Civilis, atribuido a Justiniano el Grande, el cual sirvió para crear no solo un antecedente para las bases jurídicas de la Alta Edad Media, sino prácticamente hasta nuestros días. La otra herencia cultural que va a tener este mundo de la Alta Edad Media va a ser el mundo judeo-cristiano. Y el primer elemento de esta herencia es el Evangelio. El Evangelio va a ser la base prácticamente del mundo medieval, aunque su manejo va a ser exclusivo por parte del clero. También el mundo vulgar va a tener acceso a él a través, por supuesto, de interpretaciones de los ya nombrados. Prácticamente toda obra de esta época va a partir con un resumen del universo y con el Evangelio. Los grandes copistas de la Alta Edad Media van a estar en los monasterios, y también las interpretaciones eclesiásticas van a estar en dichos lugares. El segundo punto es el monoteísmo. Los pueblos germanos por lo general eran de creencia
de politeísmo, creían en varios dioses. En cambio, la conciencia judeo-cristiana de un solo Dios, anunciado por Cristo, hace un cambio profundo que llega, por supuesto, aparte de la antigüedad tardía, y llega, por supuesto, a la Alta Edad Media. Por supuesto que van a haber movimientos alternativos, pero siempre esta lógica, por ejemplo, el movimiento arriano o los anabatistas ya posteriormente, que aún así van a ser movimientos cristianos. El tercer punto de herencia importante de la cosmovisión judeo-cristiana es la iglesia y el rol de la iglesia. Acá tenemos al Papa, la figura de una figura suprema, que va incluso a tener ciertas rivalidades con el poder político, el poder de los reyes, que es una figura completamente novedosa. Esta herencia ya venía desde el mundo antiguo, desde finales ya de ¿no? Con la instauración del cristianismo en el Imperio Romano, y es la figura del Papa, una figura anecdótica que en la humanidad no había existido, ¿no? Una figura suprema, incluso al poder terrenal. Y esa herencia también viene del mundo judeo-cristiano. Por último tenemos la herencia propiamente tal del mundo germano, que va a ser las principales, porque van a haber muchas herencias también secundarias, ¿no? Pero las principales van a ser la relación de la reciprocidad basada en la lealtad. Esto va a ser base, ¿no? De los primeros saqueos que se van a producir posteriormente al traspaso de los limes, ¿no? Y entonces se va a buscar protección, se va a buscar un liderazgo. Y aquí van a aparecer la figura de los caudillos, ¿no? Los caudillos van a ser los que manejan estos grupos de bárbaros, estos grupos germanos que saquean constantemente y van de un lugar a otro, hasta que luego se establecen y esta figura se va consolidando. Interesante hablar del caudillismo también como la primera etapa del feudalismo. Cómo se va esta lealtad, esta reciprocidad, este contrato que va a haber posteriormente, se va a ir mutando ya en un protofeudalismo y posteriormente en un feudalismo propiamente tal. El segundo elemento ya es la fama, la trascendencia. Esto ya también viene, por ejemplo, del mundo eslavo, el mundo nórdico. Y también del mundo germano, de morir luchando, morir por la causa, ¿no? Por ejemplo, el mundo vikingo hablaba del Valhalla, donde era un paraíso, donde había un banquete muy grande y habían todas las recompensas celestiales para el que moría por su pueblo, por su tribu. Relacionado a eso también viene el valor de la guerra. La guerra va a tener ciertas transformaciones desde el mundo antiguo tardío. Al principio del Imperio Carolingio van a venir las primeras innovaciones, como la armadura de escamas. Pero en general van a ser cambios bastante más mesurados que en otros periodos, por ejemplo, con la Alta Edad Media y ya el paso del Renacimiento. Pero la concepción de la guerra sí que va a tener un cambio por esta instauración germana. La guerra ya no era un proceso para mantener la paz, para mantener los limes, sino la guerra ya era una misión de la cultura, era una misión de pertenencia a su propio pueblo, a su propia familia. Entonces la guerra para los pueblos germanos va a tener mucha más importancia, si se quiere ver de ese lado, que para los romanos, para el mundo cristiano imperial previo a la caída de Roma, ¿no? Y por último ya tenemos el tema de la ruralización, que es un proceso también bien interesante. Se deja y se abandona las ciudades principalmente por los saqueos, por la sensación de inseguridad, y se va a probar suerte a los campos, a las villas, ¿no? Y también empiezan a aparecer los primeros poderes concesionados, poderes regionales, los ducados, ¿no? Se empieza a fragmentar un poco el poder del gran señor feudal y se empiezan a delimitar un poco los poderes. Esta lógica de ruralización también va a marcar un poco el sistema económico de este periodo, que va a ser prácticamente la fisiocracia, ¿no? La economía de la tierra, el intercambio. Y como hablamos hace un momento, también va a favorecer el surgimiento del feudalismo. Estas serían las características. Por supuesto que deben haber otros factores que van a influir, pero las macro y las mayores son estas, que configuraron el surgimiento de la cultura occidental durante la Alta Edad Media. Muchas gracias por su atención y ante cualquier duda yo quedo atento y me pueden escribir a este correo. Muchas gracias.